Listo, como les iba manifestando, vamos a trabajar un tema nuevo, ¿sí? Que yo ya les he colocado en la pantalla. Entonces, vamos a empezar con el tema de las fracciones, ¿ya? Ustedes recordarán anteriormente en quinto año, ¿sí? Se trabajaba las fracciones, pero de manera gráfica. O sea, ¿qué es una fracción? ¿Alguien sabe qué es una fracción? ¿Alguien me puede ayudar con algún concepto? Bueno, muy bien, es un pedacito. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser una fracción? ¿Alguien? ¿Alguien que ha escuchado? Quebrado. Perdón, no le escucha muy bien. Es un quebrado. Bueno, puede ser un pedazo. Entonces, en términos matemáticos, la fracción es la parte de un todo. Dice, profe, ¿cómo es la parte de un todo? Miren, mis estimados estudiantes, cuando nosotros, ¿sí? Por ejemplo, les voy a graficar un círculo. Estos círculos le voy a dividir en 4 partes. Y me dice que yo voy a seleccionar una sola parte de aquí. Entonces, la fracción es aquella. Lo que yo selecciono es la parte de un todo, ¿sí? Entonces, esto es la fracción. ¿Cómo represento en términos de fracción? ¿Sí? En términos de fracción, yo voy a representar, ¿sí? que he seleccionado uno sobre cuántos pedazos hay en total aquí en el círculo. ¿En cuántos pedazos dividí? En 4. En 4. Entonces, de los 4 yo he seleccionado uno. Esto es una fracción, mis estimados estudiantes, ¿sí? Entonces, la fracción es la parte de un todo. En esta ocasión, yo tengo un círculo, si le dividí en 4 pedazos y solo pinté uno, entonces 1 sobre 4. Un cuarto es la forma como se lee, ¿ya? Un cuarto, por favor. Entonces, la fracción es la parte de un todo. Dentro de las fracciones, mis estimados estudiantes, tenemos los elementos, ¿sí? Vamos a continuar con el 1/4. Si yo le coloco el 1/4, aquí existen 2 elementos fundamentales. El número que se encuentra en la parte superior y el número que se encuentra en la parte inferior. Aquel número que tenemos encima de la línea fraccionaria, se denomina el numerador. ¿Ya? ¿Qué es el numerador? El numerador, ¿sí? Nos va a indicar, nos indica lo seleccionado. Si recordamos en el ejemplo anterior donde graficamos el círculo y lo dividimos en 4 partes, ¿cuántas partes seleccioné yo? ¿Cuántas partes seleccioné del gráfico que lo realizamos anteriormente del círculo? 4. 4 seleccioné. Miren, ¿cuántas seleccioné? A ver. 1. Entonces, ese es el numerador. Solo seleccioné uno de 4. Entonces, el numerador me enseña lo que yo voy a seleccionar. A diferencia del segundo elemento de las fracciones, que es el número inferior, que se llama denominador. Se llama denominador. El denominador me indica el total de elementos. E indica el total de elementos existentes. En este caso, miren, mis estimados estudiantes, si el numerador es lo que yo selecciono, el denominador es el total. Es decir, lo que yo divido a este círculo, a este pequeño círculo, yo le dividí en 4 partes, ¿verdad? Ese es el denominador, ¿ya? El denominador es lo que yo divido o los elementos que tengo a disposición. Entonces, el denominador es lo que yo le dividí en 4 pedacitos al círculo. Y el numerador es lo único que yo seleccioné. ¿Estamos hasta el momento, por favor? Sí, profe. Sí, muy bien. Esto sí lo aprendieron desde tercer año en adelante. Lo estamos recordando, por favor, y quiero que presten mucha atención. Vamos nosotros a realizar unas representaciones gráficas, ¿ya? Por ejemplo, voy a ponerle que tengo 5 séptimos, ¿ya? Voy a representar gráficamente.
Entonces, el numerador es el que me enseña en cuántas partes yo voy a dividir cualquier figura que ustedes deseen realizarla. En esta ocasión yo le voy a realizar, ¿sí? Voy a realizar un rectángulo, ¿ya? A este rectángulo yo ¿en cuántas partes lo voy a dividir? ¿Cuántas partes? A ver. 7. En 7. Entonces lo voy a dividir en 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me salió un poquito larga, borrémosle eso. Ya. Muy bien, ustedes como tienen el cuadernito lo pueden realizar de la mejor manera. Muy bien, ya está dividido. Entonces, mire, el número 7, el denominador, me enseña la división, ¿verdad? La división de partes o el total de elementos, ¿ya? Donde ponemos una cuñita aquí, ya. La división de partes. La división de partes. O el total de elementos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el número 5, que es el denominador? ¿Qué va a pasar con ese número 5? Es lo que yo voy a seleccionar. Hay que pintar. Eso. Es lo que yo voy a seleccionar, lo que yo voy a pintar, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos recuadros voy a pintar? 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Miren, y ya he representado gráficamente, sí, 5 séptimos. ¿Estamos? Si estamos comprendiendo, por favor. Muy bien. Si por favor tienen alguna pregunta, comunique. Eso, entonces. El 5 es el numerador y el 7 es el numerador. Vamos con otra fracción. Vamos a colocarle otra fracción. Por decirles, yo tengo 8 tercios. Profe, pero ¿y ahora el numerador es mayor que el denominador? ¿Podemos nosotros representar gráficamente esta fracción? Claro, mis estimados estudiantes. Vamos a representarlo gráficamente. Dice ahora, profe, pero solo tengo 3 de denominador, tengo 8 de numerador. Vamos a representarlo gráficamente esta pequeña fracción de la siguiente manera. Ahora voy a hacer unos círculos. Miren, hago el círculo y lo voy a dividir en 3 partes, porque hice 3 partes, ¿verdad? Divido en 3 partes. Miren. Y ahora, profe, pero son 8. Cuando nosotros tengamos este tipo de fracciones donde el numerador sea mayor que el denominador, voy a continuar graficando círculos. Voy a continuar graficando círculos. En esta ocasión debo cumplir, ¿sí? Debo llegar a lo que está en el numerador. Continúo y voy a dividirlo ahora los círculos en 3 partes, ¿sí? En 3 partes. Perdón, voy a cambiar de color. Lo divido en 3 partes. Miren, en 3 partes. ¿Sí? En 3 partes, miren. ¿Cuántos círculos en total grafiqué? 3. Ahora voy a ver, como le dividí cada círculo en 3 partes iguales, si sumo 3, 3 y 3, me dan 9, pero solo debo coger, ¿cuántas? 8. 8. Voy a seleccionar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya he representado, mire, esta fracción la he representado gráficamente. ¿Sí? Entonces, por favor, miren, sí podemos representar fracciones donde el numerador sea menor que el denominador y también fracciones donde el numerador sea mayor que el denominador. Les pido de favor que apaguen los audios ¿sí? Y solo al momento de participar lo encendamos. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta el momento, por favor? No, Listo. no, profe. Estamos recordando lo que nosotros ya hemos aprendido anteriormente. Muy bien. Por favor, traten de apagar los audios y silenciar. Vamos a continuar. Una vez que nosotros ya hemos observado, sí, qué es una fracción, los elementos de la fracción y la representación gráfica, ahora sí, vamos nosotros a despejar la duda de cómo se llama esta fracción donde el numerador es menor que el denominador y donde el numerador es mayor que el denominador.
vamos a ver los tipos de fracción. Vamos a ver tipos de fracción. Y por favor, préstenme mucha atención en aquello. Tipos de fracciones. ¿Sí? Y vamos a ver cuántos tipos de fracciones pueden existir. ¿Sí? Un momento, por favor. ¿No? Muy bien. Vamos a ver los tipos de fracción. Mis estimados estudiantes, vamos a ir de dos en dos, ¿ya? Aquí primeramente nosotros tenemos las fracciones propias. Tenemos las fracciones propias, ¿ya? Y luego también tenemos las fracciones impropias. Impropia. Muy bien, vamos a ver cuál es la diferencia entre una fracción propia y una fracción impropia. Entonces vamos a colocarle un pequeño resumen de cuándo es una fracción propia y cuándo es una fracción impropia. Fracción propia, ¿sí? Prestarán mucha atención. Cuando el numerador es menor que el denominador. ¿Sí? Fracción propia, cuando el numerador es menor que el denominador. ¿Ya? Deben tener muy en cuenta aquello. A ver, fracción propia, cuando el numerador es menor que el denominador. Y voy a poner ciertos ejemplos. Miren, vamos a colocar ciertos ejemplos. Debe cumplir que el numerador sea menor que el denominador. Entonces, por ejemplo, le puedo poner 2 quintos. Cumplirá si la condición para hacer fracción propia. No, no. A ver. ¿Cuál es el numerador? Sí. ¿Cuál es el numerador? ¿El 2 o el 5? El 5. El 5. Es el numerador. El 2. El 2, pues el numerador es el que se encuentra encima. El 2 es el dominador y el 5 es el... El 5 es el denominador. El 2 es el numerador y el 5 es el denominador. Entonces, ¿el 2 es menor que el 5, sí o no? Sí. Sí. Entonces, es una fracción propia. Voy a ponerle otra fracción propia. Por ejemplo, 7 onceavos. ¿Es o no una fracción propia? 7 onceavos Es una es una fracción propia. Sí, es una fracción propia. Porque el 7 representa al numerador y el 11 al denominador. No me por favor, silencio. Listo, muy bien. Nosotros, miren, vamos a representar este 2 quintos, sí, de manera gráfica. Si vale representar de manera gráfica. Y lo realizamos muy rápidamente. Miren, dibujamos un triángulo. Ustedes pueden hacer cualquier figura. Y lo vamos a dividir en 5 partes que dice el denominador. 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Ahora vamos a seleccionar las 2 que nos dice el numerador. Seleccionamos 2. 1 y 2. Y ya está representado gráficamente el 2 quintos. Ahora vamos a las fracciones impropias. ¿Cuándo son fracciones impropias? Vemos. Cuando el numerador sea mayor que Cuando el numerador es menor que el... ¿Ya? Fracciones impropias. Estamos en las fracciones impropias. ¿Sí? Ya pasamos de las fracciones propias. Fracciones impropias. Cuando el numerador sea mayor que el denominador, a diferencia de las propias. Las propias nos dice que el numerador es menor que el denominador y las impropias cuando el numerador es mayor que el denominador. Esas son fracciones impropias. Y continuamos, por favor. ¿Ya? Miren, y vamos a poner ejemplos. Recuerden, el numerador es el número que está en la parte superior y el denominador en la parte inferior. Vamos a colocar ciertos ejemplos. Por decirles, tengo 6 séptimos. Miren,
es una fracción propia porque el 6 representa el número, perdón. ¿Sí? Vamos a colocarle 6 quintos. Miren, ¿sí? El 6 representa al numerador, ¿sí? Que es mayor que el denominador, que en esta ocasión es el 5. Cumplimos con la condición cuando el numerador sea mayor que el denominador. Dice, profe, otra fracción muy grande. Podemos ponerle, miren, 21 onceavos. Miren, el 21 es el numerador y es mayor que el 11, que es el denominador. Profe, ¿cómo representa gráficamente estas fracciones impropias? Lo que hicimos al inicio, miren, ¿se acuerdan al inicio? 8 tercios. Entonces ahora también vamos a representar de esta manera. Ustedes pueden hacer cualquier figura. Dice, profe, represente 6 quintos gráficamente. Correcto, vamos a representar 6 quintos gráficamente. Si yo tengo una figura y esta figura le divido en 5 partes. 1, 2, 3 y 4. No me va a alcanzar para representar 6 quintos. Entonces, debo realizar la misma figura y dividirla para 5 partes, que es el denominador. 1, 2, 3 y 4. Ahí sí yo puedo seleccionar 6, que es del numerador. Y voy a seleccionar 1, 2, 3, 4, 5. Y he representado, miren, gráficamente fracciones impropias. ¿Sí? ¿Estamos ahí, por favor? Sí. Muy bien, vamos a avanzar porque el tiempo es un poquito corto. Vamos muy bien. Ahora sí vamos ahora sí a ver otro tipo de fracciones. Sí, vamos a ver otro tipo de fracciones. Y ahora los otros tipos de fracciones son muy fáciles. Vamos a ver 3 tipos de fracciones en esta ocasión. Prestar mucha atención, por favor. ¿Sí? Vamos a ver las fracciones aparentes. Vamos a ver, a su vez también vamos a ver las fracciones unitarias. Unitarias, muy bien, las fracciones unitarias. Y vamos a ver las fracciones mixtas. Fracciones mixtas. Muy bien. 3 tipos de fracciones, ¿sí? Vamos a ver 3. Ahora sí, vamos con las fracciones aparentes. ¿Cuándo una fracción es aparente? Prestarán atención. Es aparente cuando su representación gráfica, emplea o utiliza más de una parte entera. ¿Cómo, profe, eso? Muy bien, vamos a verle. Dice, fracciones aparentes es cuando su representación gráfica utiliza más de una parte entera. Muy bien, vamos a ir paso a paso con ejemplos, por favor. Prestar mucha atención. Es súper fácil aquello y vamos a ver. ¿Cómo es eso, profe, cuando es aparente? Observarán, por favor. Voy a ponerles 2 ejemplos. 2 ejemplos. Ponemos aquí, pongámosle 4 medios y acá le ponemos 9 tercios. Ay, profe, a ver, vamos a ver si es verdad que utiliza más de una parte entera. Vamos a hacer unos círculos. 4 medios primero voy a representar. Como a este círculo yo debo dividirle en 2 partes. Pero pero si le divido en 2 partes no me va a alcanzar con el 4 medios. Lo voy a hacer otro círculo que también lo voy a dividir en 2 partes. ¿Ya? Y aquí le voy a dividir. A este círculo lo divido en 2 partes y a este círculo también lo divido en 2 partes para poder representar gráficamente 4 medios. Y ahora, profe, ¿cómo es que utilizan más de 2 partes enteras? Aquí va.
Miren, si yo selecciono 1, 2, completó una parte entera, ¿verdad? Ya completó todo el círculo. Y le pinto 3 y 4. Miren, una parte entera y otra parte entera. Es decir, que empleó la representación gráfica más de 2 partes enteras. Un estudiante me dijo, profe, entonces estas fracciones aparentes se relacionan a las fracciones impropias porque aquí el numerador es mayor que el denominador. Sí, pero aquí la diferencia es de que tú vas a emplear o vas a pintar todas las 2 partes que graficas. ¿Ya? Vamos con el otro, 9 tercios. Muy bien. Voy a emplear igualmente círculo 2. Entonces, 9 tercios. Como al primer círculo debo dividirle en 3 partes, lo voy a dividir en 3 partes. ¿Sí? No me alcanza, me faltan 6 para llegar al 9, ¿verdad? Voy a graficar otro círculo. Por aquí, por favor. ¿Sí? Otro círculo. Y a su vez también voy a graficar otro círculo porque no me va a alcanzar. Entonces voy. El otro círculo también le divido en 3 partes. El otro círculo también le divido en 3 partes para poder yo pintar 9 espacios que me solicite el numerador. ¿Ya? Y vamos a ver si se pintan todo. 9 tercios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí se dan cuenta cómo se pintó todos los 3 círculos? Entonces ahí cuando ustedes colocan o colorean los 3 círculos completos, es una fracción aparente. ¿Estamos? Hola. Sí, maestro. Listo. Vamos con las fracciones unitarias. Las fracciones unitarias es lo más fácil que ustedes puedan ver. ¿A qué se les viene a la mente un número unitario? A ver, ¿qué se les viene a la mente? A la unidad. Eso, a la unidad. Es decir, que estas fracciones aparentes, lo único que emplean es el número 1 en el numerador. Entonces, ¿cuándo una fracción unitaria? ¿Cuándo podemos identificar una fracción unitaria? Una fracción unitaria se identifica cuando el numerador es el número. ¿Qué número? 1. Eso, cuando el numerador es el número 1. Y de la siguiente forma, ustedes pueden colorearlo o poner cualquier representación gráfica. Por ejemplo, yo le puedo poner, ¿sí? Se verán, por favor. Le puedo poner yo 1 sobre 9, ¿sí? Punto y coma. 1 sobre 92. Puedo ponerle 1 sobre 107. Es decir, fracciones unitarias son aquellas que llevan, sí, como numerador el número 1. Y se les puede representar gráficamente, sí. Por ejemplo, a el 9 le voy a representar gráficamente. Voy a utilizar un rectángulo al cual le voy a dividir en 9 partes. Sí, pues 9 partes iguales. No tengo la reglita para dividirle bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuántas voy a seleccionar? Solo una. Selecciono solo una, ¿ve? Y representado el 1 noveno. Entonces, representado la fracción unitaria. ¿Sí? Súper fácil. Vamos con las fracciones mixtas, mis estimados estudiantes. Vamos con las fracciones. Las fracciones mixtas son cuando son aquellas, son aquellas que tienen una parte entera frente a la fracción. Son aquellas que tienen una parte entera frente a la fracción. ¿Cómo es eso, profe? Muy bien. La matemática se aprende con ejemplos y vamos a ponerle unos 2 ejemplos, ¿ya? Vamos a ponerle unos 2 ejemplos, por favor. Miren, son aquellas que tienen una parte entera frente a la fracción. Presten mucha atención. Miren, la parte entera. Yo le puedo poner 5, 2 tercios. Miren, ¿cuál es la parte entera? Esta es la parte entera. El 5 viene a ser
la parte entera. 5 viene a ser la parte entera. Parte entera. Entera. Y el 2 tercios viene a ser la parte fraccionaria. El 2 tercios viene a ser la parte fraccionaria. Estamos, por favor, estas son las fracciones mixtas. Cuando tenemos la parte entera, que es el número 5, este número siempre va a ser del mismo porte de la fracción. No va a ser ni más pequeño ni más grande, va a ser del mismo porte de la fracción. Y 2 tercios, que es la parte fraccionaria. Entonces, profe, ¿puede poner otro ejemplo? Claro, les voy a poner en la parte superior. Fracciones mixtas. Puedo yo tener 12, 7 cuartos, ¿sí? O a su vez 12, 7 novenos. Entonces, ustedes pueden poner, ¿sí? Pueden tener miles de ejemplos, pero deben identificar la parte entera, ¿sí? Que viene a ser el número general, el número grandecito que está al frente, y la parte fraccionaria. ¿Estamos? Profe, ¿y vale representar gráficamente estas fracciones? Claro. Si me dicen 5 enteros, ojo, 5 enteros. 5 enteros. 1, 2, 3, 4, 5. Está representado 5 enteros. Y ahora 2 tercios. Tengo que hacer otro. Pero a este último yo le voy a dividir. ¿En cuántas partes le voy a dividir? 3. En 3, porque dice 2 tercios. Entonces, le divido en 3 partes. Mire, le divido en 3 partes. ¿Ya? Entonces, profe, ahora vamos a colorearle nomás. Vamos a colorearle. 5 enteros. 1, 2, 3, 4, 5 enteros. 2 tercios. ¿Cuántos cojo del último? 2 partes. 1 y 2. Y representado las fracciones mixtas. 5 enteros, 2 tercios. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una retroalimentación de estas 3 fracciones fracciones aparentes cuando su representación gráfica utiliza más de una parte entera. Es decir, se colorea todo. Fracciones unitarias cuando el numerador es el número 1. Fracciones mixtas cuando tenemos una parte entera frente a una parte fraccionaria. ¿Estamos? Sí, maestro. Muy bien. Ahora sí vamos a los últimos tipos de fracciones. Prestaránme atención, por favor. Vamos con los 2 últimos tipos de fracciones. Yo les estoy dando aquello porque iniciar el nuevo año vamos a trabajar con estos pequeños datos, por favor, ¿sí? Ya. Entonces, vamos a conocer ahora otros tipos de fracciones. Con esto terminamos, por favor. Vamos a conocer las fracciones homogéneas. Sí, las fracciones homogéneas. Ay, perdón. Fracciones homogéneas. Sí, las fracciones homogéneas. Y también vamos a ver las fracciones heterogéneas. Vamos a ver las dos clases de fracciones, homogéneas y heterogéneas. ¿Ya? La palabrita homogénea tiene 2 significados. Homo significa uno. Genia significa de varios. ¿Ya? Entonces, homo significa uno. Genias es varias fracciones que son iguales, parecidas. En cambio, la parte de heterogéneas, hetero es varios, distintos, diferentes, y genias, sí, agrupados. Entonces, vamos a ver las dos partes, ¿ya? Fracciones homogéneas, prestaránme atención, por favor. Son aquellas que tienen el mismo denominador. Las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador, ¿ya? Entonces,
Pueden tener diferente numerador, pero lo importante es de esto, que tengan el mismo denominador. Vamos a ver un conjunto de fracciones homogéneas. Miren, vamos a ponerle un visto y vamos acá. Vamos a coger otro color. Yo puedo tener, por ejemplo, 7 doceavos, punto y coma. Puedo tener 4 doceavos, punto y coma. Puedo tener 11 doceavos, punto y coma. O puedo tener también 17 doceavos. Miren, ¿en qué se parecen estas fracciones? ¿En qué se parecen estas fracciones? Porque tienen el mismo dominador. Eso. Estas fracciones tienen, miren, el mismo denominador. Entonces, a este tipo de fracciones se les llama fracciones homogéneas. Vamos, este tipo de fracciones se les llama fracciones homogéneas. Puedo, otro ejemplo, por decirles, puedo tener 9 veintiunavos, ¿sí? Puedo tener yo 34 veintiunavos, ¿sí? Aquí se pueden mezclar fracciones propias y fracciones impropias, ¿sí? Porque es un conjunto de fracciones. Puedo tener 6 veintiunavos. Muy bien, miren. Lo importante para nosotros poder identificar que sean fracciones homogéneas es esto, que tengan el mismo denominador. ¿Sí? ¿Estamos hasta el momento? Si estamos hasta ahí, por favor. Sí, maestro. Listo. Ahora vamos a ver cuándo son fracciones heterogéneas. La palabrita dice hetero. Sí, hetero es varios. Cuando son diferentes denominadores. Son aquellas que tienen diferente numerador y denominador. Es decir, no se parecen en nada. ¿Ya? Fracciones heterogéneas son aquellas que tienen diferente numerador y denominador. Es decir, que no se parecen en nada, por favor. ¿Ya? Vamos a poner un conjunto de fracciones heterogéneas también. Ustedes aquí pueden mezclar fracciones propias, impropias, mixtas, etc. Entonces ponemos un conjunto, a ver, ponemos un visto aquí y otro visto acá. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Cogamos el otro colorcito, un color naranja. Miren, diferente denominador. Yo puedo poner 2/5, punto y coma, 1/3, punto y coma, 20 quinceavos, punto y coma. Terminemos con un 8 séptimos. Miren, es decir, que las fracciones heterogéneas no se parecen en nada. No tienen ni igual numerador ni igual denominador. Son diferentes, son distintas. ¿Ya? Otro ejemplo podemos ponerles, por ejemplo, 6 de diezavos, ¿sí? Un medio, punto y coma. Pueden ponerle 13 31avos. Es decir, las fracciones heterogéneas son diferentes, no tienen nada en común. ¿Sí? A diferencia que las fracciones homogéneas, tenemos algo en común que es el mismo ¿Denomina qué? Muy bien. Denominador. Muy bien. ¿Estamos claros hasta el momento, por favor? Sí, maestro. Listo, mis estimados estudiantes. Miren, entonces, el fin de esta clase es para que ustedes, por favor, repasen, ¿sí? Los tipos de fracciones, pero en especial estas fracciones, ¿sí? Homogéneas y heterogéneas, ¿ya? Que ya sepan diferenciar cuándo es una fracción homogénea y cuándo es una fracción heterogénea. También sin olvidar cuándo consideramos una fracción propia y cuándo le consideramos a una fracción impropia. ¿Estamos? Sí, maestro. Listo, muy bien. Vamos a ver la tareita de esta semana. Permítame, ya le tenía por aquí. Permítame. Un momentito. La tarea de esta semana no es nada del otro mundo, es algo muy fácil.
Entonces, vamos a ver. Lo vamos a revisar, ¿ya? Aquí tenemos, por favor, aquí tenemos, ¿ya? Aquí tenemos. Miren la tarea de esta semana, bueno, las indicaciones. Ojo, esto es lo que yo les he puesto aquí como algo que ustedes se puedan guiar, no lo deben transcribir. Miren, yo les he puesto en la hoja de trabajo, ¿sí? Clase de fracciones, les he puesto, miren, las fracciones que nosotros hemos observado, ¿sí? Los elementos de la fracción, aquí está fracción propia, impropia, aparente, unitaria, fracciones homogéneas, heterogéneas, unos ejemplos. Todo esto ustedes lo tienen en el texto en la página 28. Actividades en clase, pero esta no lo deben hacer. Lo único que ustedes deben imprimir es esta donde dice trabajo autónomo, ¿ya? Yo les he colocado toda esta información para que ustedes se puedan guiar. Si tú lo deseas imprimir, bueno, lo haces. Caso contrario, solo el trabajo autónomo, porque también te voy a compartir lo que realizamos aquí en clase, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser su trabajo? Miren, 3 actividades. Redacto los términos de la fracción en la siguiente imagen. Ya ustedes colocan. Luego vamos a unir con línea la fracción con su significado apropiado. Y por último, vamos nosotros a representar gráficamente solo estas 4 fracciones. ¿Estamos? Ya, ¿sí? Mi mamá sí puede hacer eso. ¿Sí está claro la actividad, por favor? Sí, maestro.